Buenos días, iniciamos una nueva serie de charlas con la cual culminamos el recorrido que hemos hecho por la arquitectura pamplonesa. Vimos que hablábamos desde la arquitectura pamplonesa del barroco, luego del neoclasicismo, del romanticismo, la que llamamos Pamplona cosmopolita hasta los años 30 o 40 y luego la arquitectura de los 50 y 60 que llamábamos la Pamplona moderna. Ahora culminamos con uno de los momentos cumbre en la arquitectura en parte española y en parte pamplonesa. Por eso le hemos llamado la Pamplona espléndida. Es la década que va de 1965 a 1975. Las fechas pueden variar, puede llegar hasta 1980, incluso empezar un poco antes del año 65, pero lo hemos centrado en esos años. Las charlas van a ser 5, 3 van a estar centradas en el primer y segundo ensanche y 2 van a estar en el barrio de San Juan, tanto en torno a Avenida Bayona la primera como en Sancho el Fuerte la segunda. Iniciamos este ciclo con un dato muy importante. En el año 63 es asesinado el presidente Kennedy. Kennedy era el primer presidente católico que tenía Estados Unidos, procedente de una familia de emigrantes irlandeses, y en cierta manera había creado un nuevo talante en la política americana. Realmente parecía que Estados Unidos llegaba a la cumbre de su esplendor después del gobierno del militar Eisenhower. Estados Unidos estaba en una época de optimismo, tenía problemas, por supuesto, problemas raciales, pero parecía que un optimismo nuevo se iniciaba con este presidente. Era un hombre de un talante muy abierto, a la vez realmente era en cierta manera muy serio y a la vez transformador de las instituciones norteamericanas. Su asesinato fue realmente una conmoción tremenda para Estados Unidos. El imperio más poderoso en ese momento de la Tierra se dio cuenta que era absolutamente vulnerable. Se ha hablado de quién pudo estar detrás de este asesinato que realmente trastocó la sociedad americana. Siempre se ha insinuado que si eran realmente los grupos reaccionarios. No sé por qué nunca se ha planteado la otra vía, porque él había estado en Berlín, donde había ofendido gravemente al comunismo. Había sucedido también el episodio de los misiles de Cuba, donde también había ofendido al comunismo que tuvo que retroceder. En cierta manera, su principal enemigo era el comunismo, era el imperio soviético. No sé por qué no se ha investigado si pudo estar detrás de ese asesinato el gran enemigo de Estados Unidos, que era entonces Rusia. Porque esa época era una época espléndida. Aunque él no lo llegó a ver, él había, en cierta manera, apoyado mucho la NASA, la empresa espacial, que culminó poco después con la llegada del hombre a la Luna. Es decir, es un momento en que Occidente, sobre todo Estados Unidos, está en un momento cumbre y que marca unos hitos en la evolución de la humanidad. En cierta manera, la arquitectura que vamos a ver va a reflejar esa fuerza, ese optimismo que tenía ese mundo moderno y ese mundo occidental. Porque después de esta época todo va a cambiar. Fijaros que va a ser esta década la década de la guerra del Vietnam, siempre realmente lucha contra el comunismo, tanto de China como de Rusia, y que va a ser la primera derrota de Estados Unidos en una guerra. La guerra de Vietnam va a transformar a la juventud americana, va a transformar a la sociedad americana y va a introducir una discordia civil que la vemos llegar hasta hoy. Es la época, todos estos edificios que vamos a ver hoy, nos muestran esta época realmente que fue apasionante en la historia de Europa, donde la Europa, resultado de los aliados que habían entregado la mitad de Europa a Rusia, pues ve cómo realmente conduce a un enfrentamiento sin solución. Y su ejemplo más claro es la partición de Berlín en dos y la creación de un muro para que los ciudadanos que vivían en el paraíso socialista no pudieran salir de él. Y los que intentaban salir, esta imagen es emocionante. Era un electricista, un joven muchacho que fue disparado al intentar escapar del paraíso comunista y se desangró entre los dos muros que formaban la muralla. Es la época en que Israel y el mundo árabe se enfrentan en la Guerra de los 6 días, donde Israel realmente triunfa y logra dominar Jerusalén, y la Guerra del Yom Kippur, donde realmente la sorpresa la dieron los países árabes
y donde Israel realmente, aunque realmente se llegó a una situación de tablas, podríamos decir, de haber seguido un poco más, probablemente Israel habría sido derrotado. De cierta manera, marca un impasse en esas dos guerras. Es el momento también de toda esta década del presidente Nasser, que transformó Egipto casi en una gran potencia, que se decantó por el mundo soviético porque Occidente le negó la ayuda para construir la gran presa de Asuán. Y es la época de la revolución de mayo del 68, una revolución de niños de papá, burgueses, una revolución orquestada por las izquierdas, a partir de la cual las izquierdas dominarán toda la prensa, todos los medios de comunicación, todo el pensamiento. Realmente eran niños de papá que protestaban por tener que estudiar para los exámenes. Curiosamente hacen que caiga De Gaulle, asombrosamente. De Gaulle deja caer su gobierno ante las protestas de unos niños de papá. Esos niños de papá no dijeron nada mientras se manifestaban de la opresión rusa que acababa de invadir Checoslovaquia, donde había impedido la libertad a un gran país. Y es la época, toda esta década es la época del pontificado de Pablo VI, un pontificado complicadísimo, donde esa misma revolución del 68, esa transformación de la sociedad y en cierta manera la destrucción de la sociedad que va a conllevar los movimientos hippies, las protestas de mayo del 68, el dominio de la izquierda, va a intentar destruir también la Iglesia. Fijaros que la época que vamos a vivir muestra un cambio en cierta manera radical, pero a la vez gradual. Fijaros, el movimiento moderno, que es el que había marcado un poco lo que vimos la arquitectura de los años ya 30, 40, 50, con sus versiones hispana, que tenía mucha personalidad en España, donde fue matizado, como vimos, por el clasicismo, matizado por el Art Déco, por el expresionismo. El propio movimiento moderno, en cierta manera, va evolucionando y esta obra, que es del arquitecto Le Corbusier, pasa de esa finura de pilares, como veis, de esa delicadeza del enfoscado. El propio arquitecto pasa, después de la Guerra Mundial, a edificios como este, como la unidad de habitación. Edificios donde el hormigón se muestra con toda su potencia, donde hay una búsqueda de la gran escala, de la monumentalidad, de una evocación de viejos imperios, de un dominio de la estructura. Esa misma evolución se va a dar, es muy parecida a la que sucedió, por ejemplo, en el Renacimiento. Fijaros, en el primer Renacimiento, en esta pintura de Botticelli, vemos el ideal de mujer, que es la primavera, Simonetta Vespucci, con esa delicadeza y suavidad del primer Renacimiento. Y cómo, poco después, Miguel Ángel va a transformar ese ideal de mujer en una mujer fuerte, rotunda, en cierta manera más violenta, como son las sibilas. Y lo mismo pasará en la arquitectura, la suave arquitectura del primer Renacimiento, con esta delicadeza de matices, de pequeños relieves, de suavidad, de incluso columnas, en cierta manera, delicadas y más débiles, va a ser transformada por Miguel Ángel en lo que va a llamarse el segundo Renacimiento o manierismo, que es un preludio ya del barroco. Fijaros cómo ahora la columna esa se ha transformado en una gigantesca pilastra y cómo el muro lo está dominando todo. Algo muy parecido va a pasar en la arquitectura de esos años en el mundo, en España y también en Pamplona. Va a haber un cambio radical de esa, de cierta manera, delicadeza y suavidad que vimos en la arquitectura que habíamos encontrado ya en los 60, va a pasar a ser una arquitectura mucho más violenta, mucho más fuerte, a una escala superior, mucho más monumental, que va a ser la de los 70. Fijaros, lo que habíamos visto en esta arquitectura de los 50 a los 65, que era la charla anterior, habíamos visto estas maravillosas obras donde se usaba siempre el ladrillo rojo, se usaba también el ladrillo amarillo, sobre todo en Pamplona, donde aparecían ya las terrazas, donde aparecían unos huecos grandes, optimistas, donde quedaban aún rastros de ese clasicismo en el blanco que enmarcaba las ventanas. Es una arquitectura deliciosa, como veis, encantadora, de una época muy optimista, muy alegre y a la vez muy delicada. Es la arquitectura de estos años. Es una arquitectura donde ya empieza a aparecer las torres y donde la terraza aún no es dominante, pero empieza a ser ya el símbolo de la casa. Es decir, ya hay una terraza, hay una relación con el exterior, hay un optimismo
hacia la vida. En este otro edificio, también en la avenida Baja Navarra, veis ya la aparición de la terraza cada vez con más fuerza, las celosías, los toldos. Es un mundo de luz que se está transformando esa España que había tenido la guerra y que había ido superando poco a poco, que había ido avanzando. Aquí tenemos otro gran edificio que lo vimos en las lecciones anteriores de la Pamplona moderna, donde, como veis, ya hay unas investigaciones sobre la forma del cubo, sobre las excavaciones en el cubo, coincidiendo con las investigaciones de los grandes escultores como Teiza, como luego sería Chillida, con una arquitectura realmente espléndida, muy austera a la vez, muy española por su rotundidad y su austeridad. Y también es la arquitectura que vimos de estas grandes piezas clásicas, con sus grandes balcones, con su utilización de mármoles y de piedra, que un poco va a ser transformada en estos años. Vamos a tratar, por tanto, en estas primeras lecciones de esta Pamplona, cuya principal ejemplo de esta arquitectura va a estar disperso por el casco, por el borde del casco, va a estar dispersa por el ensanche, que vimos que esencialmente es un ensanche de los años 30, 40 y 50, con ya elementos de los 60 en su borde, y sobre todo va a ser la arquitectura de este borde del barrio de San Juan, desde Sancho el Fuerte hasta Avenida Bayona, donde van a aparecer las grandes piezas de este momento de la arquitectura. Ya posteriormente se irán completando el barrio de Iturrama, en los 60 se había completado San Juan, que lo vimos en las lecciones anteriores. Pero este momento entre los 60 y los 80 va a estar, sobre todo se va a centrar en este borde. Siempre dijeron que los promotores esperaron a que se desarrollara San Juan en los 60 para los mejores solares irlos construyendo después, ya en la década de los 70. Entonces vamos a tratar en estas primeras lecciones de lo que es el ensanche. La primera va a estar centrada casi hasta la avenida Baja Navarra, la segunda va a estar centrada en la parte ya más alta del ensanche y la tercera va a tratar todo este borde de la avenida del Ejército y la calle Llamas y Miranda, todo este borde de la ciudad. Iniciamos, por tanto, la charla sobre esta zona. Fijaros que vamos a tratar los edificios que hay en el Paseo Sarasate. El Paseo Sarasate vimos ya en los 60 un gran edificio negro, como un gran monolito, que aparecía ya rompiendo un poco la silueta, aunque ya en los años 30 se había empezado a romper la vieja silueta del Paseo Romántico. Ahora la silueta se va a hacer más alta todavía, se permite una elevación de alturas y van a aparecer una serie de bloques que van a dominar el Paseo Sarasate. Y luego veremos una serie de edificios que aparecen en algunas esquinas y puntos que aún quedaban de este ensanche de los años 30, estaban sin completar. Os pido paciencia porque os va a parecer que muchos de los edificios que voy a tratar para vosotros son edificios realmente horribles, porque han roto la escala de la ciudad, porque no entendéis su estética, porque os parecen brutales, porque rompen la composición que estaba heredada de la antigüedad de los huecos verticales. Os quiero demostrar que todos estos edificios tienen un valor y una belleza enorme. Poco a poco los iremos entendiendo. No han pasado aún muchos años, han pasado realmente 50 años. Es muy poco para acabar de entender la arquitectura. Fijaros que en Pamplona aún no se está asumiendo el valor que tiene la fachada de la catedral, que es de 1789. Es decir, han pasado, como veis, realmente más de 150 años y seguimos sin valorar esa fachada. Es decir, hay que dar siempre tiempo a la arquitectura hasta que entendemos poco a poco la vamos asumiendo. Entonces, tenéis que, en cierta manera, estar un poco abiertos a lo que voy a contaros, aunque os repulse de momento los edificios que veáis. Este es el primer edificio. Fijaros que efectivamente ha roto la escala del Paseo de Sarasate, de la iglesia de San Nicolás, pero era natural, era un cambio de escala de los tiempos. Pamplona quería ser una gran capital, estaba en proceso de serlo. No hay que olvidar que España está en una época económica espléndida, pasa a ser ya el 10º país del mundo en industria, en riqueza. Entonces es un momento cumbre. Las ciudades, así como en los 60 se exigió tener ascensor, era como un logro de la técnica, ya en estos años es natural que la ciudad, el ayuntamiento, permita la elevación de las alturas y permita la construcción de estos gigantes. Aquí había un edificio muy bonito, lo vimos al hablar de la Pamplona romántica,
que fue derribado para construir este gigante. Pero este gigante es un gigante hermosísimo. Fijaros cómo la terraza ha empezado a dominarlo todo. Fijaros también que en esta época va a desaparecer el ladrillo. Ese ladrillo rojo que hemos visto tan feliz en los 60, incluso el ladrillo amarillo, en esta época va a empezar a desaparecer y va a utilizarse muchísimo la piedra, el mármol, los prefabricados como símbolo en cierta manera del lujo y también un ladrillo oscuro marrón que va a ser sinónimo también de prestigio. Pero fijaros la potencia que tiene esta fachada. Es verdad que eran pisos muy grandes, pero tenía una enorme terraza que, como veis, está envolviéndolo todo, también envolviendo parte de los huecos, pero que se detiene aquí y aquí aparece una inmensa fachada casi esculpida, mirando al rosetón de San Nicolás. Este edificio es de un arquitecto. Pamplona tuvo la suerte de tener grandes arquitectos en este momento. Un arquitecto que vino de Zaragoza, Javier Lahuerta, va a ser uno de los grandes arquitectos, yo creo que poco valorado, uno de los grandes arquitectos pamploneses. Va a transformar realmente la arquitectura de Pamplona con su obra. Después tendremos otro gran arquitecto como Sobrini, que tuvimos la gran suerte de que también construyó, no muchos, pero edificios en Pamplona muy emblemáticos, y también Redón, quizá el más famoso de los tres, que también era un arquitecto que estaba con Javier Guiber, en una continua investigación. Por eso su arquitectura es a veces más experimental y no logra dar esta sensación de arquitectura de alto prestigio, de alto standing, como se decía entonces, para estos grandes edificios. Bueno, fijaros la belleza de este edificio. Y ahora pensar, este edificio está hablando de un país muy rico, pero está hablando también de un clima caluroso, por las terrazas, por los toldos perfectamente integrados en las terrazas. Era un edificio que tenía luces de neón para que por la noche iluminasen todos sus planos. Y fijaros la expresividad que tenía este edificio y cómo transformaba realmente la ciudad, cómo la transformaba de una ciudad burguesa de provincias en una gran capital. Y ahora si pensáis, si recorréis Europa, veréis que no hay edificios de esta majestuosidad, de esta potencia en toda Europa. En España en este momento sí que podríamos encontrar edificios así en Hispanoamérica, también quizá en Estados Unidos, pero a veces es difícil que lleguen a esta realmente suntuosidad y a esta elegancia. Fijaros todo, las barandillas que vimos en los 60 como empezaban tímidamente con sus barandillas de barrotes blancos, aquí ya pasan a ser barandillas de cristal tintado, con muchísimos detalles de jardineras, de barandado, de sujeción. Es decir, la barandilla pasa a ser realmente una pieza de arte abstracto maravillosa, una composición de escultura abstracta. También siguen las persianas de madera, esas maravillosas persianas de madera que irán luego pasando a ser persianas de plástico en estos años, maravillosas carpinterías de maderas normalmente africanas. Como veis, la luz empieza a aparecer en las terrazas, aparte estaba el tubo de neón que recorría toda la fachada. Fijaros la horizontalidad, esto es algo también, veis cómo la horizontalidad iba poco a poco dominando los 60, recordáis, frente a la verticalidad que procedía del clasicismo moderno. Fijaros también el tamaño ya de los huecos, tremendos, amplísimos. Este arquitecto vino muy bien en Pamplona porque dio una escala muy moderna a los edificios y abrió las fachadas con unos huecos impresionantes. Prácticamente toda la fachada estaba abierta, pero aún así el edificio no daba la impresión de debilidad, todo lo contrario. Bastaba que apareciesen los elementos de soporte, nuevamente con piedra natural o con mármol, y después los elementos horizontales para que el edificio cogiera un peso y una fuerza enorme. Los portales también eran clásicos en esta época, con grandes elementos de madera. Fijaros que aquí el zócalo todo ha sido cuidado con pilastras de granito, y es una arquitectura que no renuncia a cuidar las plantas bajas, algo que luego se olvidará. Fijaros también en esta gran marquesina que marca los comercios de esa planta baja. Es un edificio realmente magistral. Es una suerte que Pamplona tenga edificios así. Cualquier ciudad, cualquier barrio, con estos edificios pasa a ser un barrio, podríamos decir, de lujo, de prestigio, y eso no es una connotación mala, al contrario, es buena. Ojalá todas las viviendas sociales se hubieran hecho con este carácter, porque es perfectamente posible hacerlas. Es cierto que este edificio tiene elementos caros en fachada, basta ver la piedra, el mármol, la madera,
Pero a veces las diferencias de precio con un edificio hecho en ladrillo, pues no era tanta. A veces era más la sensación de lo que uno quería hacer que el coste que tenía. Fijaros qué precioso un hueco, preciosa imagen. Es también una época en que la horizontalidad del hormigón, que era lógica, el hormigón es un elemento que fomenta la horizontalidad, fomenta el dominio de los forjados sobre los pilares, tenía que tarde o temprano aparecer. En los 60 aún no estaba tan clara, empezaba a aparecer en los balcones, en las terrazas. Aquí ya la horizontalidad de la estructura aparece por todos los sitios. Fijaros, este lateral a mí siempre me ha intrigado. Dicen que el promotor quería que hubiera terraza por todo, pero el arquitecto dijo que no podía ser, que esto me estaba mirando a un rosetón románico, casi románico. Él tenía que hacer una fachada que fuera como una escultura. Y es realmente una fachada apasionante. Fijaros, aquí se ve muy bien, efectivamente, el cambio de escala de la ciudad, pero eso no es culpa de los arquitectos. En cierta manera era la búsqueda de una escala para una ciudad que pretendía ser una gran capital. Tenía que superar la escala. Vimos que había pasado también con el Casino Iruña en la Plaza del Castillo, con el edificio del Crédito Navarro en la Plaza San Francisco. Es decir, la búsqueda de una mayor escala era algo común en este siglo. Aquí tenéis ese maravilloso rosetón de este maravilloso templo de San Nicolás. Y fijaros cómo realmente el tratamiento con distinto material de la jardinera, la incluso asimetría de los huecos, la serenidad, los pequeños matices de las líneas horizontales. Esta fachada realmente es una obra maestra. Es una obra de escultura magnífica en diálogo con el rosetón románico. Aquí vemos el edificio, vemos su cambio de escala. Fijaros en este altísimo frente, muy típico de esta época de los grandes arquitectos. El frente pesado y alto, que es un poco, pasó también el neoclasicismo, ¿no? Estos grandes hastiales de piedra que dan tantísimo prestigio a un edificio. Y si seguimos, encontramos en la esquina un edificio maravilloso. Por desgracia, el edificio ha sido restaurado y ha perdido gran parte de su gracia, con esas manías del aislar edificios que eran magníficos, que no necesitaban ningún aislamiento, en mi opinión. Pues, ¿qué ha sucedido? Pues en un edificio que estaba revestido de unos mármoles preciosos, que han sido sustituidos por cerámica, tenía unas maderas maravillosas entre los mármoles, han sido sustituidos por paneles de madera, de melamina, por así decir, o de madera sintética. Y entonces el edificio ha perdido muchísima de su potencia. Pero aún así vemos cómo era una composición realmente maravillosa. Fijaros, realmente por Europa uno no encuentra edificios de esta categoría. Con fijaros esta secuencia tan bonita, este juego de aperturas que insinúan dobles escalas, con esa ruptura, como veis de repente, de las piedras de mármol blanco. Era casi una cascada de vidrio que caía desde lo alto. Luego tenía este maravilloso entrepiso, que era realmente era un muro cortina hecho con perfiles de madera, con ese foso. Realmente era un arquitecto magistral. Incluso la escalera aparecía como un gran cilindro que asomaba a esta parte de la calle. Es un edificio fantástico. Es una pena que haya sido transformado, pero basta ver, fijaros cómo la horizontal sigue dominando, cómo las terrazas están muy cuidadas, muy protegidas, cómo se rompe la esquina. Todo esto nos está insinuando siempre piezas clásicas, porque esto es algo muy importante. El movimiento moderno tuvo una connotación clásica que en España estuvo muy clara y que aquí, en estos años, en España sobre todo, se va a acentuar. Los edificios que vamos a ver todos son como pequeños trozos de mármol de grandes partenones. Son unas piezas mediterráneas, clásicas, monumentales, magníficas. Aquí lo tenéis, fijaros la cascada preciosa en que se va jugando como una composición musical, va jugando la ruptura, el macizo, el hueco. Realmente es un edificio fascinante. Fijaros la elegancia de esa última terraza que acaba absorbiendo todo, la vuelta a la aparición de nuevo del mármol en lo alto, el gigantesco tamaño de este zócalo, que es un zócalo casi todo el de vidrio. Aquí tenéis. Alguien dice, claro, es que si uno está acostumbrado a esta ciudad, claro, esta rompe totalmente con ella. Bueno, en cierta manera, alguien puede decir, no, fijaros, ha tratado de seguir la línea de los pisos, pero claro que ha roto. Era un mundo horizontal, la construcción era diferente,
Ya no eran muros de carga, como podía ser aquí. Era un mundo que se abría, ya no bastaba un balcón, era necesaria una terraza. Es decir, era una evolución absolutamente buena y natural. Y no hay tanta diferencia realmente en uno y otro. Al final, los dos son edificios muy serenos, muy clásicos, pero es verdad que contrastan mucho. Pero cuando uno lo va viendo con el transcurso de los años se da cuenta que realmente estos edificios hacían tanta ciudad, creaban una ciudad noble, digna, tanto como estos, o incluso a veces más. Fijaros, no sé si se ve muy bien, aquí aparecía la escalera, el cilindro de la escalera, era realmente una preciosidad. Fijaros, la restauración, antes he dicho que no es que se haya hecho mal, se ha hecho muy respetuosa, pero no es lo mismo una gran pieza de estas que una pieza de un mármol casi alabastrino que tenía el edificio. Tampoco es lo mismo las planchas de imitación de madera con una maravillosa madera africana que tenía. En fin, el edificio claramente ha perdido categoría. Fijaros la idea del foso, qué idea tan bonita, para conseguir realmente un piso más. Es una idea elegantísima que se atreva a hacer esto en esta ciudad. Y fijaros el contraste. Al final, fijaros que el edificio es muy respetuoso, ha seguido las líneas exactas del edificio de al lado, pero era un mundo nuevo. Por un lado, este apenas tenía zócalo de 2 pisos, este eleva la escala de la ciudad, la convierte en una ciudad más cosmopolita. Os pido que, en cierta manera, seáis abiertos para descubrir la belleza de esta arquitectura, porque realmente entonces disfrutaréis mucho de la ciudad. Fijaros qué bonito detalle. Cuando viajéis por Europa, por Estados Unidos, por otros sitios, buscar algún edificio que tenga un detalle tan maravilloso, tan espléndido. Sobrini era uno de los grandes arquitectos de España, quizá poco conocido, porque no era un hombre quizá que se moviera en los círculos de las revistas o de los arquitectos famosos, pero yo creo que era probablemente uno de los mejores. Fijaros el detalle tan bonito que tenía, la casa de la madera que se volvía, como si fueran todo piezas que vuelan. En fin, ya veis que son... Aquí tenéis la escalera, fijaros qué preciosidad. Estos edificios tendrían que estar declarados Monumento Nacional sin ninguna duda. Porque alguien puede decir la Casa La Pedrera de Gaudí en Barcelona, que es un edificio realmente impresionante, maravilloso. Pero es que estos edificios, en su momento, tienen realmente, en mi opinión, el mismo valor que pudo tener en su momento la casa de Gaudí. Estos son edificios realmente espléndidos, que no los encuentras en muchas ciudades. Aquí sí que hubo un problema. El arquitecto trató de seguir esta escala del casco viejo, pero luego rompió con esta pieza y sí que realmente, además al tener aquí la rampa del garaje, pues aquí no pudo haber comercio, sí que realmente este frente no fue bueno para la calle. Hemos visto ya estos dos. Ahora vamos a ver este tercero. Fijaros que son de la misma época. Estos son del año 68 y uno asombra porque son edificios del 67 y este también es del año, este es posterior y este también es del 67. Este es un edificio de Fernando Redón. Fijaros qué diferencia de arquitectura. Tiene muchas cosas comunes. La horizontalidad, la monumentalidad, la gran escala, pero este arquitecto siempre, junto con Guibert, estuvo siempre investigando, en este caso, Guibert trabajó con él hasta el año 65, estuvieron siempre investigando una arquitectura utilizando el ladrillo, utilizando las cubiertas, es decir, siempre una investigación. Siempre también estos arquitectos buscaban que fuera más suave la transición entre la horizontal y la vertical. Aquí crean una serie de jardineras acristaladas y lo veremos en otros edificios de este arquitecto como trata de crear una suavidad un poco lo que pasa también a Gaudí en La Pedrera. Un paso de la horizontal a la vertical muy suave. Pero veis, es un edificio muy, muy interesante, con unos grandes huecos, donde el ladrillo, con estos achaflanados, produce unas sensaciones muy, muy acogedoras. Fijaros el juego continuo de líneas de ladrillo. Veis que ya es un ladrillo oscuro, ya no se empieza a dejar de usar el ladrillo rojo, que había sido un ladrillo muy representativo de la España de los 60, y este es un ladrillo en cierta manera más nórdico. En Inglaterra se usaba mucho este ladrillo, quizá también está en parte influido por esa apertura ya al mundo europeo.
y también porque fue un ladrillo que fue utilizado en Madrid por grandes casas de prestigio, sobre todo en la avenida Ortega y Gasset, y yo creo que eso también llegó a influir en que al final era un ladrillo oscuro que daba prestigio a la arquitectura. Fijaros la bonita carpintería, qué maravilla de distribución asimétrica con esta pieza tan serena. Estos arquitectos dominan mucho las carpinterías, trabajan mucho la carpintería. Veremos que Redón es un hombre que hace verdaderas filigranas con las carpinterías de los edificios. Y por eso es tan importante que no se cambien cuando se restaura un edificio, que no se alteren las carpinterías. Fijaros aquí la pobreza que tiene las carpinterías de aluminio. Veis que este edificio ya parece que ya asume la persiana de plástico blanca y en un paso. Fijaros qué pena esta transformación, alterando totalmente el ladrillo original. Y era tan sencillo haberlo hecho. Pero bueno, esto es culpa del ayuntamiento. Que realmente que edificios así que tendrían que estar declarados monumentos puedan ser transformados así. Aquí tenéis estas prismas, fijaros los grandes vuelos que tienen las esquinas. Como veis, quizá es un edificio comparado con los que hemos visto antes aparentemente más tosco, pero el uso del ladrillo, el hecho de formas más... no hemos hablado del brutalismo. El brutalismo, hay parte que esta arquitectura la llaman brutalista, que surge en estos años en Europa y en el mundo, en todo el mundo. Y este arquitecto, sobre todo Redón, sí que estaba influido por ese mundo que recuerda un poco los búnkers de la Segunda Guerra Mundial, una arquitectura que se hace muy expresionista, lo que hemos comentado de Miguel Ángel y Brunelleschi, y de la Sibila y de la Venus de Botticelli, o la unidad de habitación de Le Corbusier. Hay una búsqueda de una expresividad mayor. Así no deja de ser una pieza muy potente. Fijaros que enfrente aparecía un edificio que lo vimos la otra vez hablamos de este edificio, empezamos a hablar un poco de este, que están a caballo entre los 60 y los 70, pero que en este ya, fijaros, domina ya, así como aquí el balcón, había un equilibrio entre verticales y horizontales, en este ya domina claramente la horizontalidad. Es un gran edificio, fijaros, todo él está realizado en piedra y mármoles, donde la terraza estaba aquí, es decir, había una serie de terrazas que articulaban, y en cierta manera se han ido cerrando y se han ido perdiendo las terrazas. Eso normalmente pues, sufre en las fachadas. Pero bueno, como veis es un edificio muy horizontal, muy serio, muy poderoso, mucha fuerza, y es difícil ver cuál fue la carpintería original, una carpintería como veis de madera, estos grandes huecos que como veis han sido ocupados. El vidrio tintado, los toldos, claro, el gesto también aquí de final del edificio. Es un edificio muy interesante, muy bonito. Aquí vuelve a aparecer la terraza siempre revestida en madera, igual que los vuelos. Fijaros el precioso mármol que va envolviendo toda la fachada, que se cruza con otro material en las verticales. Es un edificio fantástico. Quizá pasa un poco desapercibido por su situación. Es un edificio muy interesante. El zócalo creo que ha sido transformado, pero veis el portal, qué bonito es, qué elegante, aunque está demasiado, se lo ha comido este zócalo, que no sé si es nuevo o no. Fijaros, aquí tenemos otro edificio que yo no sabía qué arquitecto era, pero fijaros cómo hacía este achaflanado de estos vuelos, es decir, este intento de transformación de la horizontal a la vertical, pues empecé a pensar que quizá era también Fernando Redón, el que había hecho el edificio anterior, y efectivamente, luego he comprobado que es también de Fernando Redón. Fijaros que los edificios de Fernando Redón, en cierta manera, respecto a lo que hemos visto antes, no tienen esas grandes terrazas, son edificios más de investigación, más manifiestos de una arquitectura que recuerda mucho, se llamó el brutalismo, es decir, la aparición del hormigón, el marcar la estructura, algo que ya habíamos visto en las torres de Huarte que vimos en las lecciones anteriores, ¿no? La vuelta del castillo. Edificios que buscaban la austeridad, buscaban una renovación de la arquitectura y que a veces ese camino les llevaba a hacer edificios aparentemente más pobres de lo que realmente eran. Fijaros, aquí está pasando un poco lo mismo, es un edificio apasionante. Fijaros aquí que se ha cambiado la ventana, qué bien va esta ventana casi de guillotina, aunque no es de guillotina, pero la recuerda, con esta horizontalidad, va mejor que la partición en tres. Fijaros que usa esta plaqueta oscura, la aparición del hormigón, los grandes
la coronación, algo típico también de este arquitecto. Al final es un edificio interesante. Quizá aparentemente uno podría pensar, no, parecen viviendas, parecen más oficinas. Fijaros que tiene esta articulación entre este edificio, que lo vimos en las lecciones anteriores, más típico de los 60, pero es un edificio muy bonito, muy interesante, muy fuerte. Fijaros que esta rotundidad eran arquitectos un tanto revolucionarios, más bien que revolucionarios rebeldes. Fijaros que no quiere marcar el chaflán, como hacen los otros con una gran terraza, sino que se niega a marcar el chaflán. Es decir, es una cierta rebeldía que se ve muy bien en la arquitectura. Pero es muy interesante por su compacidad, su carácter casi de búnker. Alguien puede decir, ¿por qué esta sensación de edificios tan fuertes? Hay quien dice que era por la situación de Guerra Fría, que hubo momentos críticos, como la crisis de los misiles, el muro de Berlín, la invasión de Checoslovaquia. Es decir, sí que es verdad que el mundo estuvo en momentos críticos. Occidente estaba muy fuerte, y lo refleja muy bien esta arquitectura, pero a la vez estaba con el temor de una conflagración nuclear mundial. Y hay quien dice que el brutalismo expresa eso, esa sensación de defenderse frente a un enemigo agresor. Claro, qué bonito. Aquí ha habido una reforma del portal que es una preciosidad, creo que es de Azpilicueta, muy bonita, con un gran cuadro. No sé si las barandillas estaban, pero son una preciosidad. Estas barandillas son verdaderas obras de arte. Son casi piezas de escultura, podrían ser de Chillida o de grandes escultores españoles. Fijaros que aquí también se ha hecho muy bonita esta reforma, esta gran tienda, articulando y mostrando los pilares de esta arquitectura. Esta arquitectura, cuando se restaura, normalmente se pinta el hormigón, se pierde expresividad, pero a veces, como veis, aquí vuelve a aparecer el hormigón. Es decir, fijaros que dentro de estos años hay varias corrientes, ¿no? La que usa los mármoles y la que va mostrando poco a poco el hormigón. Fijaros, siempre este achaflanado, que uno piensa, bueno, se lo podría haber dado a la vivienda, ¿no? Se lo podría haber creado una jardinera. Es curioso esta búsqueda estética. Hemos visto este, por tanto, hemos visto ya este, y ahora vamos a ver uno que hay aquí, que es también de Sobrini. Fijaros, este edificio. En un solar muy difícil, muy estrechito, realmente se ha creado esta verdadera maravilla. Es una filigrana de mármoles, de carpinterías, de persianas, muy parecido al final a lo que hacía la arquitectura burguesa del romanticismo. Fijaros que en este pequeño solar ha jugado con múltiples pequeños retranqueos, y eso da muchísimo movimiento a esta fachada. Es un arquitecto espléndido. Usaban esta carpintería que estuvo de moda en aquellos años, que era una carpintería de vidrios que corrían, doble vidrio que corría, y que por desgracia no lograba aislar suficientemente. ¿Veis? Era preciosa porque todo pasaba a ser vidrio, como veis. Eran unos vidrios que se deslizaban sobre guías. Fijaros, con el conjunto de la persiana de madera, es realmente una maravilla. Pero ¿qué pasó? Pues que no acababa de funcionar. Entonces han sido sustituidas por carpinterías, como veis, mucho más toscas. Pero realmente esto en origen era una verdadera fachada monumental. Aquí tenéis el gesto de la esquina, que nos recuerda mucho a la otra casa que hemos visto antes, del Paseo Sarasate. La piedra, el mármol, la madera, el vidrio. Aquí aparece ya un elemento de chapa tipo bronce, en vez de la madera que aparece normalmente en otras terrazas. Pero fijaros qué bonita secuencia. La misma secuencia que aparecía en el otro edificio hacia la calle San Gregorio. Aquí vemos un poco la secuencia de los vidrios, cómo pierde algo. Ahí lo tenemos. Fijaros qué maravillosa composición. Era una obra de arte esta composición. Además continua, composición continua con distintos reflejos. Una verdadera preciosidad. Alguien puede decir, quizá el gesto aquí era exagerado con lo poquito solar que había. Estos arquitectos pensaban también que realmente toda la arquitectura se iba a renovar. Eran años de gran progreso económico. El país estaba en un momento de optimismo tremendo. Y siempre pensaron que
aquí iba a acabar viniendo otro edificio, pero no sucedió así. Y ahora seguimos por el ensanche. Esta es la avenida Roncesvalles, una de las avenidas perpendicular a Carlos III. Y aquí tenemos otro edificio. Este realmente es un poquito posterior, que es de nuevo de la Huerta. Este ya es del año 78, es decir, escaparía a nuestros años, pero realmente coincide totalmente con la filosofía de esos años. Por eso os he dicho que el año 75 podríamos llevarlo hasta los 80, aunque realmente reflejan muy bien este momento de la sociedad española del finales de los 70. Fijaros qué edificio tan fantástico. Es una pieza clásica, muy griega, muy mediterránea, muy rotunda, donde aparecen estos elementos horizontales. Aquí ya aparece el prefabricado, que va a empezar a utilizar este arquitecto y que va a ser un prefabricado muy bonito, con materiales de mármol, piezas de árido de mármol. Fijaros que aquí tiene el gesto curioso de cerrarse en el chaflán, creando realmente una pieza escultórica preciosa. Es una arquitectura que en cierta manera ya no sigue los dictámenes del, recordáis la arquitectura de los años 30 que marcaba los chaflanes. Ahora esta arquitectura ya en cierta manera es más escultórica, más clásica y no tiene a veces por qué marcar el chaflán. Fijaros qué bonito este gran vuelo que va marcando el entrepiso y la planta baja. Y bueno, la pequeña terraza, pero a pesar de ello es una joya, casi parece tallada en madera. Ya aquí aparecen las persianas ya en parte de aluminio, pero siempre con tonos bronce, con tonos, de cierta manera, de una cierta elegancia, de un cierto prestigio. Fijaros qué pieza más bonita, un grupo de viviendas, que esto es también del arquitecto Javier Lahuerta, uno de los grandes arquitectos, y que yo creo que todas estas piezas merecerían sin ninguna duda estar protegidas. Una ciudad que no protege estas joyas no merece el nombre de ciudad. Fijaros, aquí aparece ya algo que él va a usar mucho y es la utilización de elementos en la fachada parecidos al elemento de la persiana, para que así parezca que toda la fachada es una gran ventana. Y a mí me parece, hay quien decía, esto es un poco de falsedad, porque parece que hay ventana. A mí me parece muy bien. Al fin y al cabo, uno también vive de sensaciones. Es la sensación de que la casa es absolutamente acristalada en una línea continua, aunque luego aquí muestra claramente que no lo es así, ¿no? Pero es esa sensación de que la horizontal domine todo. Me parece un edificio realmente fantástico. Fijaros que aquí está el detalle de estos enormes machones de hormigón blanco que vuelan sujetando esta enorme pieza que parecen las estrías de una gigante columna griega. Mirad qué bonito este zócalo de bronce, el portal muy, muy clásico, y aquí este juego, como veis, de el vuelo y el prefabricado. Aquí veis estos prefabricados que al final se usaban muy bien, daban muchísimo prestigio. El prefabricado a veces se asume como algo pobre, según cómo se haga y cómo se coloque. Y este arquitecto era experto en lograr que el prefabricado que diera esa sensación de hogar, de horizontalidad, de equilibrio. Perfecto. Es una casa muy, muy bonita. Sobre todo porque es muy pequeñita. Es muy pequeñita y ha logrado una pieza emocionante en la ciudad. Tenéis ya a su lado, aparece otro. No hemos hablado de la carpintería de esta casa. Quizá viendo. Fijaros aquí, da la impresión que se ha ido a una carpintería muy fina. Las primeras carpinterías eran las carpinterías finísimas y conforme pasan los años se van haciendo carpinterías horribles, porque son tan densas. Fijaros qué pena aquí este cierre de la terraza. Entonces, creo que aquí no ha ido ya la carpintería de vidrios correderos, sino que ya son correderas de aluminio. Y aquí vamos a dar paso a otro gigante, también de este mismo año, del 78, que es esta pieza, la pieza de Luis Felipe Gaztelu, que es la Caja de Ahorros de Navarra. Era un edificio apasionante que reflejaba el poder de la Caja de Ahorros, por desgracia hoy desaparecido, y que enlazaba muy bien con los grandes chaflanes expresionistas de todo Carlos III de los años 30, que os recordáis que lo vimos. Es una pieza preciosa que trata de bajar un poquito la escala con estas grandes incisiones,
Fijaros que cuando se construyó la gente realmente no entendió que era un gran edificio, porque como se estaba usando el muro cortina entonces, bueno, conforme pasan los años yo cada vez lo considero un edificio fantástico. Realmente es un verdadero monumento en la ciudad. Y se integra muy bien, a pesar de su altura, pues logra integrarse muy bien en la avenida Carlos III. Fijaros la secuencia tan bonita, de cierta manera el dorado de los materiales, es una arquitectura muy espléndida. Fijaros el tema de la entrada con unas piezas de mármol, de granito casi talladas, cilíndricas, maravillosas, la aparición del gran cilindro de la escalera, los huecos. Es un edificio perfecto. Eh, si no fuera por las verticales, podría ser un edificio de los años 30 de Berlín, expresionista. Mirad qué bonito el gran vuelo. Es un edificio fantástico. Es una pena si ahora no se usa como la Caja, podría haber sido un museo de la ciudad, un museo de historia de Pamplona, lo mismo que puede pasar con el otro que veremos, la Caja Municipal. Y había una cierta competencia entre Caja de Ahorros Municipal y Caja de Ahorros de Navarra, por eso ambas querían tener edificios emblemáticos y era una suerte. La pena es que se fusionaron, lo cual se perdió esa competencia, y luego al final que se arruinaron por la mala gestión de los políticos, sin ninguna duda. Fijaros qué edificio tan fantástico. ¿Veis? Con la escalera apareciendo, ahí aparece de nuevo el mármol, el granito. Son edificios realmente maravillosos. El juego de hundidos. Realmente son edificios que tendrían que estar absolutamente protegidos, declarados monumentos de la ciudad. Porque pocas ciudades tienen edificios de este tamaño, de este prestigio y de esta elegancia. Pero aquí la pena es este aparcamiento con estas piezas tan pretenciosas que tapa la perspectiva de la avenida. Realmente esto es una ocurrencia. También es una ocurrencia que esté la salida en mitad de la gran avenida, esté la salida del aparcamiento. Pero bueno, pero es que bonita la escalera. ¿Recordáis que la veíamos en el edificio de Sobrini del Paseo Sarsate, esa escalera que asomaba? Fantástico. Y fijaros que quería que os comparáis con estos edificios de Alfonso XIII, tan delicados. Pues bien, este es más austero, más violento, pero al final es un diálogo de verticales. Y fijaros sobre todo con este edificio de los años 30, que bien enlaza con este mundo expresionista de las proas, estas proas casi de barco. Es una secuencia muy bonita. Y ahora tenemos ahí otro edificio que realmente es un poquito posterior, pero bueno, al final se ha tratado de integrar muy bien en la escala de esta arquitectura, con este echarse para atrás, aunque es realmente un poco excesivo, pero claro, él tenía permiso para edificar todo esto. Entonces al final aparecen esas terrazas y el material que utilizó, la piedra, yo creo que es un edificio que estuvo muy bien. Fijaros esta generosidad de la entrada de los garajes, la entrada de los portales, el centro comercial. Bueno, eran edificios fantásticos. Fijaros esta secuencia también de miradores que trata de dialogar con el edificio de al lado. Creo que está muy bien. Y que en cuanto puede aparecen ya las terrazas. Son edificios interesantes. Fijaros qué bien se ha integrado en la secuencia. Quizá esto se ve demasiado. Quizá al final le podríamos dar a todos los edificios de Carlos III esa secuencia si se quisiera. Como veis es muy bonito. Aquí lo tenéis. Aquí hemos visto este gigantesco. Este es el edificio del Chaflán Blanco. El gran edificio de la Caja de Ahorros. Fantástico. Y este de enfrente. Y ahora vamos a acabar ya enseguida. Tenemos aquí este edificio que es un poquito posterior. Refleja también muy bien esta final de manzana, esta esquina de manzana. Un edificio muy delicado, muy bonito. Y enfrente quería enseñaros porque este es el edificio prototípico de estos años. Fijaros que es un edificio expresionista, recuerda muchos edificios de los años 30. Fijaros la persiana de madera, la ventana casi corrida, la decisión del chaflán. ¿Recordáis aquellos rostros casi de guerreros de los años 30? El edificio de Paseo Sarasate de Zarranz. Mirad qué bonita la articulación con esta gran marquesina, con esta articulación, con este precioso mármol de la planta baja que luego sube ahí hacia el portal.
Y las persianas, como veis, persianas de madera, y hay una pequeña articulación de terrazas. No se ve bien el ático, pero los áticos eran importantes aquí porque eran piezas, casi eran piezas de escultura. ¿Veis? Una pieza muy bonita, muy austera. Aquí las verticales empiezan a aparecer, retrasadas respecto a las horizontales. No sé qué arquitecto es este, pero es un arquitecto muy interesante. Aquí tenéis, me imagino cómo pueden ser estos salones tan espléndidos con estas grandes ventanas. Fijaos, la persiana de madera era una de las grandes maravillas de España. La persiana que recordáis que nace en los años 30 por todo el Mediterráneo. Alguna vez yo siempre he dicho que la arquitectura española, que quedó aislada por la victoria de los aliados, trataron de que España sucumbiera de hambre y la aislaron. A España le vino muy bien porque España estuvo entonces muy ligada al mundo árabe, muy ligada al mundo hispanoamericano y desarrolló su propia arquitectura. Y fue una arquitectura de manera muy mediterránea, muy austera, muy española, a la vez añorando un poco el Oriente, el Medio Oriente, y el hecho de usar la persiana, los toldos, las terrazas, hace que sea una arquitectura que no se da en otros países de Europa, que tiene muchísima fuerza, muchísima personalidad. Me parece realmente apasionante, era una España apasionante. Claro, esto, no sé si esto aquí estaba Cortefiel, que es una pena, pero bueno, tenía una reforma hecha preciosa en la fachada. Ya veis este maravilloso mármol. Espero que esto el ayuntamiento obligue a que se conserve, porque es una pieza fantástica, ya veis. Qué bonita esta tienda, una preciosidad. Espero que me oiga algún concejal o algún responsable y protejan las tiendas de Pamplona. Mirad qué bonita, he estado buscando la carpintería original, quizá era de madera también. Y tenéis la articulación con esa terraza. Y aquí tenéis la otra fachada también con esa articulación tan bonita en las terrazas. Y tenemos probablemente la persiana original con su composición de ventanas. Fijaros la diferencia entre la persiana de madera y las nuevas persianas, que es un empobrecimiento claro. Fijaros el portal, muy austero, pero con esta marquesina que vuela, la piedra blanca que llega hasta aquí y ese gran hueco en lo alto. Es una pieza muy bonita, es como una escultura. Todo el edificio es como una escultura tallada. Y fijaros que aquí va, lo vemos ya desde aquí, una pieza muy bonita. Y estas casas hacían ciudad realmente. Creaban ciudades muy amables, muy hermosas, porque el hecho de que tantos huecos se abran a calles que no son muy anchas, pero es una manera de dignificar la calle. Y al lado, fijaros, vamos a tener otro edificio muy interesante, interesantísimo, de esa otra esa segunda corriente. Este es un edificio de piedra, de madera. Este, en cambio, muestra el hormigón, aunque ha sido restaurado y se ha pintado. Fijaros que muestra el hormigón. Me pregunto si es del mismo arquitecto, de Fernando Redondo o no. También con este gesto de tratar de pasar, como lo mismo que hace Gaudí en la Pedrera, pasar, dar grosor a las horizontales y luego esta suavidad para alcanzar las ventanas. Tiene bonitos gestos de articulación, quizá en origen podrían haber sido como jardineras, con la articulación de la terraza, y estos frentes tan bonitos, todo él de cristal, casi un frente veneciano. Esto va a hacer mucho este arquitecto, que no sabemos si es Redón. Fijaros el detalle tan bonito también de este dialogar, ¿no? Suavizar todo este vuelo para llegar a la horizontal. El portal que ha sido transformado, pero es muy, muy diáfano, muy limpio. Fijaros qué bonito está, es casi una decoración, una escultura con el hormigón. Esto alguno lo llamaría ya brutalismo, es decir, cómo el hormigón está saliendo al exterior de la fachada, algo que creen que poco a tarde o temprano iba a suceder, porque el hormigón al final era el definitorio de toda la estructura, una potencia enorme, sale a la fachada, se convierte en el elemento de fachada. Todo ello, entre hormigón y hormigón, corre esta sucesión de carpinterías. Fijaros, yo creo que esta es la carpintería original. Mirad qué bonita estas correderas tan finas frente a los cambios que ha habido ya con ventanas modernas. Fijaros qué cambio tan radical entre esta finura. Es realmente una composición bellísima.
Pamplona tiene edificios de tanta categoría con unas carpinterías originales tan bonitas que merecería realmente un reportaje fotográfico y una protección. Mirar, estos dos pisos parece que se han salvado de las reformas y tienen esa secuencia tan fina, tan maravillosa. Fijaros, es una pieza magistral, magistral. Aquí aparece usar la cerámica. Los edificios de esta otra corriente habrían usado el mármol o la madera. Esta era una corriente en cierta manera rebelde dentro de la arquitectura de esos años. Aquí tenemos uno que lo vimos en la lección anterior, típico edificio de los 60, esa elegancia con aún tintes clásicos aún. Aquí veis cuando se han cerrado los huecos. Bueno, es una pieza preciosa. Una pieza, fijaros qué bonita secuencia tiene Pamplona aquí, que tiene que lo vimos en las lecciones anteriores, y esta secuencia de estos dos. Realmente es un escenario muy bonito. Lo vimos también anterior con ese arquitecto que investigaba el hormigón y el ladrillo. Y ahora llegamos ya al final, a la avenida Baja Navarra, donde vamos a tratar de este pequeño edificio. Fijaros, este es un edificio que era de ladrillo marrón precioso, y que ha perdido mucho también con la reforma, aunque es una reforma respetuosa de color, pero no es lo mismo que cuando era un maravilloso edificio de ladrillo. El ladrillo, al fin y al cabo, es la pequeña escala unida en una misión mayor. Pero bueno, el edificio es fascinante, fijaros, por mirar qué esquina tan preciosa, con ese juego de esquinas tan bonito. Fijaros este detalle que lo habíamos visto en el edificio anterior, de esta maravillosa secuencia de ventanas, en este caso preciosa porque era la mezcla de madera y aluminio, una elegancia y una realmente precioso. Yo había oído que este edificio era Fernando Redón, pero no lo he podido comprobar. Aún así, es un gran edificio. Sabemos el arquitecto. Fijaros qué secuencia tan bonita como esta horizontal, cuando se dirige al final, es como una composición musical, se va rompiendo para preparar el final, pero el arriba, en cambio, vuelve a unirse. Se rompe por delicadeza con este edificio y para seguir un poco los módulos de este edificio. Fijaros que la horizontal aquí pasa a ser verticales. Es realmente un edificio fantástico. Tiene su pequeñita terraza, que puede ser también quizá un poco pequeña, pero es muy acogedora, al lado del mirador, probablemente sea del salón. Y fijaros la proa de la gran chimenea y el escalonamiento de las barandillas. Es un edificio fantástico. Aquí lo tenéis. Otra obra maestra del ensanche Pamplones. Por eso le he llamado a esta época la arquitectura espléndida, la Pamplona espléndida, porque es el culmen, en cierta manera, de la arquitectura del siglo XX en Pamplona. Veréis cómo después de esto, ya lo que venga va a entrar una nueva generación de arquitectos, mucho más numerosos, realmente de mucha menor calidad, y la arquitectura pamplonesa va a decaer muchísimo. Basta ver los nuevos barrios que se hicieron después. Entonces esto es un punto culminante, pero no solo en Pamplona, también en España y en todo Occidente. Fijaros lo que hemos contado, la guerra de Vietnam, Concilio Vaticano II, mayo del 68, el dominio ruso, en cierta manera, de todos los hemisferios, la premonición de la guerra. Occidente está como es el canto de cisne de Occidente y del poder de este Occidente tras la Segunda Guerra Mundial. Y que España, que había participado al margen y que había logrado alcanzar unos puestos importantísimos, la 10ª potencia mundial, pues también va a pasar al mismo proceso de descomposición y de destrucción. Así que fijaros cómo aquí siguió la terraza, sin embargo aquí fue rota, insinuando que hay dos viviendas diferentes. Es un edificio muy bonito. Tenéis, me gustaría haber encontrado fotos de este edificio con ladrillo. Mirad, aquí se ve un poquito el contraste de carpinterías, hueco todo de madera con su luz. No sé si el portal será el original. Mirad qué secuencia tan bonita. Esa aquí ya ha perdido porque se ha cambiado la carpintería. Quizá esa era más la original o la de arriba. Una preciosidad. Persiana de madera aún, como veis. Aquí tenemos la secuencia. Fijaros qué
que se ha cambiado la carpintería, pero bueno, se ha respetado los materiales. Y fijaros qué bonita pieza, ¿no? Son piezas del arte abstracto, casi esculturas preciosas de elementos que se rompen. En Valencia hay algún edificio así fantástico también, que era igual, con el mismo material, el mismo ladrillo, en la zona cercana a la audiencia. Fijaros qué secuencia tan bonita que gira y mira a su propia terraza esta galería. Y con este edificio acabamos esta charla de la primera charla de esta Pamplona espléndida. Tenéis, fijaros, la perfecta organización de la planta profunda con su patio, donde harán sin duda las cocinas, la escalera. Aquí lo tenemos visto desde calle Paulino Caballero, esa pieza que de manera culmina esas manzanas del ensanche antes de que aparezcan las manzanas triangulares, que las vamos a ver después. Fijaros, este edificio, hablamos de él, este edificio del año 61, otro de los grandes edificios pamploneses. Pero fijaros la compacidad, la mayor clasicismo de esta pieza, es decir, es como un paso adelante respecto a la arquitectura que es como más ingenua. Esta va mostrando los huecos conforme sus funciones, esta en cambio es ya más es como si hubiera pasado algo, la ingenuidad de estos años 60, donde el mundo después de la Guerra Mundial pensaba que iba a ser un mundo de paz, y ya lo mismo que pasa con el pintor, con Botticelli y con Miguel Ángel. La ingenuidad del primer Renacimiento y la tragedia, en cierta manera, la necesidad de fuerza y de pasión del segundo Renacimiento. Aquí pasa lo mismo. Esta arquitectura ya sabe que el mundo no es tan amable como ésta pensaba y tiene que defenderse. Si crea sus terrazas, tiene que protegerlas. El edificio pasa a ser una especie de pieza bunkerizada. Y muchas gracias.